Derivados financieros. ¿Qué es un derivado financiero? Es un producto o instrumento financiero cuyo precio depende o se deriva del precio de otro activo, el cual se conoce en el argot financiero como activo subyacente. Estos se materializan en contratos entre dos partes y se liquidan generalmente en una fecha futura, es decir, a plazo. No requieren de una gran inversión inicial, o esta es muy pequeña en relación a la inversión necesaria si se quisiera negociar directamente con el activo subyacente. Los activos subyacentes pueden ser financieros, como acciones, índices bursátiles, tasas de interés, bonos, o físicos como metales, combustibles, frutas, etc. Son muy importantes en la gestión del riesgo, ya que permiten controlar este de forma más precisa, dándole al empresario la oportunidad de actuar de forma contingente frente al riesgo. Características de los derivados financieros. Partiendo de lo manifestado, las características esenciales pueden ser vistas desde dos enfoques. Primero, es visto desde el punto en el que existe el interés patrimonial en el futuro de una parte sobre un activo financiero, frente a lo cual existe el interés de la otra parte para transferir ese activo, con lo cual encontramos dos intereses contrarios, pero a su vez complementarios entre sí. Y en segundo lugar, y lo más importante de los derivados, es considerarlos una herramienta para disminuir o eliminar el riesgo en el futuro proveniente de las fluctuaciones o la escasez originada en el mercado de los activos financieros que sirven de sustento para los derivados, lo que en definitiva se perfila en el traslado previa a una negociación de los riesgos a otros quienes quieran asumirlos. Tipos de derivados financieros. Existen principalmente 4 tipos de derivados. Primero, swaps. Los swaps es un producto por el cual dos partes acuerdan intercambiar durante un periodo establecido dos flujos financieros, ingresos y pagos, de interés en la misma divisa o en distinta divisa, sobre un nominal determinado y especificando una fecha de vencimiento. 2. Futuros y forward. Un forward es un contrato o un acuerdo entre dos partes para comprar o vender un activo como por ejemplo una acción o una materia prima en una fecha futura y a un precio previamente pactado. Es decir, la operación se pacta en el presente, pero ocurre o se liquida en el futuro. Son contratos no estandarizados, por tanto son negociados en mercados secundarios, es decir, en mercados OTC. Si el contrato forward no se cierra directamente entre dos partes, sino que se negocia en un mercado regulado con ciertas garantías para las dos partes, entonces se lo llama futuro. A diferencia de los forward, se negocian en mercados regulados. Esto hace que los futuros se encuentren estandarizados, lo que significa que los contratos de futuros se negocian establecido ya de antemano en el mercado su cantidad, calidad y precio. Y las opciones. Consiste en un contrato en el que una de las dos partes tiene el derecho, pero no la obligación de comprar o vender a la otra parte un activo o bien en una fecha futura determinada a un precio que es determinado en el momento. Se diferencia de los futuros y forward en que otorga al comprador de la opción flexibilidad, es decir, puede decidir si ejecuta o no el contrato, por lo que el vendedor de la opción debe asumir un riesgo. Por el riesgo asumido por el vendedor de la opción, el comprador debe pagarle una prima inicialmente definida, independiente de si se ejecuta o no el contrato. Instituciones que ofertan los derivados financieros. Los derivados financieros pueden ser negociados por medio de la Bolsa de Valores o por fuera de esta. En el caso de la Bolsa de Valores de Colombia, las entidades miembro que pueden ofertar este tipo de productos son establecimientos de crédito, sociedades comisionistas de bolsa, como por ejemplo Davivienda Corredores, sociedades fiduciarias, como por ejemplo Fiduciaria Bancolombia o Fiduprevisora, sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, como por ejemplo Porvenir, compañías de seguros, por ejemplo Allianz,
Sociedades administradoras de intervención, por ejemplo SEAP Colombia, que es administrar el Fondo del Trasandino de Colombia, primer fondo de capital privado diversificado en Colombia. Sociedades comisionistas independientes de valores, por ejemplo Ultraserpinco. Dirección General de Crédito Público y Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. ¿Cuáles son los riesgos mitigados en el uso de los derivados financieros? El futuro como seguro de la tasa de cambio. Las empresas firman esta tasa de contratos futuras con entidades financieras que a su vez tienen capacidad para acumular las divisas correspondientes, por lo que se protegen de la variación del precio de la divisa. Acuerdos de tasa a plazo. Es una cobertura de oscilaciones futuras de la tasa interés, es decir, lo que se acuerda entre los firmantes del contrato de futuros es una tasa de interés en una fecha determinada llamada vencimiento. Futuros sobre índices bursátiles. Proteger y dar cobertura a cartera de acciones que tengan cierta similitud con algún índice bursátil de referencia. Por esta razón es importante que las estrategias de cobertura estén alineadas con la operación del negocio de tal manera que se busque garantizar la sostenibilidad en temas de márgenes de operación y crecimiento del negocio, y no buscar incrementar los ingresos mediante especulación y riesgo de negociación de mesas de dinero. Ejemplos de derivados financieros con sus características clave y la pertinencia para la microempresa. Bancolombia Forward sobre divisas. Los forward de divisas permiten cubrirse de la exposición al riesgo de tasa de cambio por el plazo y monto exacto que el cliente desee cubrir, brindando la oportunidad de minimizar la incertidumbre y el riesgo en toma de decisiones. Es una herramienta de cobertura cero costos, permite tener certeza de los flujos de cada futuro. Hay que prestar especial atención a la forma de liquidación del contrato. Existen dos maneras, los plazos que manejan son modalidad delivery, desde 3 días hasta 3 años. En esta modalidad se realiza la entrega total de subyacente en la fecha de vencimiento pactada al momento de la liberación del contrato. Modalidad not delivery, desde 1 día hasta 3 años. Se realiza un cumplimiento financiero, es decir, que el día de vencimiento de la operación se realiza una compensación de entre la tasa pactada de la operación y la tasa representativa en el mercado de ese día. Y modalidad non-delivery forex. En el caso de Bancolombia, desde 3 días hasta 3 años. Finalmente, supongamos que la empresa de piel marroquinera ha pactado la venta a crédito con un cliente de Estados Unidos de una cierta cantidad de los productos de cuero que ella elabora, por la suma de $50,000 a 90 días. A fin de eliminar la volatilidad del tipo de cambio, de piel marroquinera contrata con su banco, en este caso Bancolombia, un forward delivery a 90 días que le permitirá cambiar los dólares recibidos, es decir, a 3.850 pesos por dólar, pasado los 90 días. De piel tiene la obligación de ir al banco a vender los $50,000 y el banco tiene la obligación de comprar esa cantidad al tipo de cambio previamente pactado, es decir, 3.850 pesos dólar. Si el tipo de cambio spot, el vigente de ese día, en ese momento está fijado en 3.750 pesos dólar, la empresa habrá evitado perder 5 millones de pesos. Total, 187.500.000 que hubiese recibido en el mercado spot, menos 192.500.000 que recibió del banco al ejecutarse el forward. Con esto se concluye que con el forward contratado se anuló el riesgo de tipo de cambio y de piel marroquinera pudo aprovechar sus ingresos y margen con total certeza.